El siguiente capítulo a estudiar, relacionado con el tema de triángulos, o llamado también triángulos parte 2, es el capítulo de las líneas notables en el triángulo. ¿Qué son las líneas notables? Son líneas importantes, necesarias para el cumplimiento de determinadas situaciones gráficas en un problema. Para ello, las líneas notables son como la mediana, la altura, el baricentro, la mediatriz y la cebiana. Y empezamos a mencionar líneas notables. La primera es la famosa mediana. ¿Qué es la mediana? Es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, es el segmento que une un vértice con el punto medio de su lado opuesto. Veamos el siguiente gráfico. Tenemos el triángulo ABC. Aquí está el vértice y aquí está el punto medio del lado opuesto. Para que sea punto medio, hacemos la marca que él con él tienen que ser iguales, por algo es punto medio, y a ese punto medio le ponemos M. Unimos, o el segmento, según la definición, que une el punto medio del lado opuesto con el vértice, y a ese nuevo segmento podemos decirle que BM es la mediana. Asimismo, estudiaremos un punto importante que es consecuencia de la mediana, el baricentro. Para estudiar el baricentro, análogamente hacemos lo mismo. Vamos por acá. Tengo un triángulo ABC y le trazamos la respectiva mediana. Del vértice B, ya sabemos, ahí está, podemos llamarle M y decimos que este de aquí es igual con este otro de acá. BM es mediana. Pero hemos trazado la mediana del vértice B. También podemos trazar la mediana del vértice C. Y eso lo colocamos por acá. Ahí está el vértice y aquí está el punto medio. Y le ponemos ahora una bolita haciendo mención que él es el punto medio. Lo unimos y podemos decir que NC también es mediana. Si dos medianas se intersectan en este punto, la tercera mediana, necesariamente, la tercera mediana tendrá que pasar por ese punto. Y este de aquí tendrá que ser igual con este de aquí. Entonces, M es punto medio de AC, P es punto medio de BC, N es punto medio de AB. BM mediana, NC mediana, AP mediana. Lo escribimos. BM, CN, AP son medianas. Y el punto, este punto, tiene un nombre propio. Y lo ponemos la letra G. G es el famoso baricentro. G es el baricentro. ¿Y qué es el baricentro? Notamos, es el punto de intersección de las tres medianas del triángulo ABC. En un triángulo, el baricentro siempre se va a encontrar en la región interior. Es por eso que también le llaman otro nombre como gravicentro, que es el punto o centro de gravedad de la región triangular ABC. Una condición o propiedad adecuada de esta baricentro es que la relación de los segmentos es como 2:1. Es decir, él es como un 2K y él es como un K. Siempre el baricentro divide el segmento como 2:1. Es decir, el que sale del vértice es el doble de lo que queda el baricentro al lado opuesto. 2K es acá. Otra línea notable importante es la altura. Es el segmento que une un vértice con su lado opuesto o la prolongación del lado opuesto, pero de forma perpendicular. Veamos en el siguiente esquema. Tengo un triángulo ABC y vamos a unir, similar al anterior, un vértice con el lado opuesto, pero ya no va a llegar en el punto medio, sino al lado opuesto en forma perpendicular, o también llamado la distancia del punto
B del vértice al lado opuesto. En este caso podemos afirmar que BP es la famosa altura. Pero también puede ser que no es que llegue exactamente al lado opuesto. Podría llegar, por ejemplo, no va a entrar por acá una altura respectiva, pero puedo prolongar el lado AC y del vértice B le trazamos la perpendicular, pero ahora que caerá en la prolongación del lado AC. Entonces podemos decir, no cae dentro, pero cae la prolongación. Por eso el enunciado siguiente, que une el vértice con su lado opuesto o la prolongación del lado opuesto. La altura da pie a encontrar un punto notable llamado ortocentro, que por lo general le colocamos la letra H. Así como al baricentro le colocamos la letra G, ahora en el ortocentro le colocaremos la letra H. Y ese ortocentro es el punto de intersección de las tres respectivas alturas trazadas de los respectivos vértices. Veamos en el siguiente caso. En un triángulo acutángulo, recordamos, triángulo acutángulo es cuando sus ángulos interiores todos son agudos. Si le trazáramos la altura de acá, ahora trazamos de este otro vértice por acá y ahora trazamos la respectiva altura. Este punto que hemos encontrado es el punto H. H es el ortocentro. El ortocentro en este caso me queda dentro de la región interior del triángulo ABC. En el triángulo acutángulo el ortocentro se encuentra en la región interior. Pero ¿qué pasa si tenemos un triángulo rectángulo? En este caso, si yo quisiera trazar de este vértice la respectiva altura que cae al lado opuesto, ya no la voy a trazar porque ya él es la respectiva altura para el lado opuesto. Y si yo quisiera trazar la respectiva altura de este vértice que une al lado opuesto formando 90 grados, ya no la voy a trazar porque él es la respectiva altura. Lo único que me falta es trazar la altura respectiva desde este vértice a la hipotenusa. Y eso sí lo puedo trazar. Puede ser, por ejemplo, por acá. Y este punto, que es el punto de intersección de las tres alturas, es el punto H, que sería el ortocentro. Entonces, en un triángulo rectángulo, puedo decir que el H se encuentra ¿dónde? Sobre el triángulo rectángulo, es decir, en el contorno, en un vértice, en el vértice del ángulo recto. Y si tenemos un triángulo que sea obtusángulo y quisiéramos trazar la respectiva altura, sabemos que él va a pasar por la prolongación, como en el caso anterior. Y si yo quisiera trazar desde acá la altura, él lo tendré que prolongar y va a caer por acá. Las dos alturas las voy a prolongar y veo que se intersectan en este punto. Por este vértice aún falta trazar la respectiva altura, pero recordemos, si dos ya se intersectan, la tercera necesariamente pasa por él. Entonces, por acá está pasando la altura que faltaba. Y este punto es el ortocentro. Entonces, recordando, en un triángulo acutángulo el ortocentro se encuentra en la región interior. En un triángulo rectángulo el ortocentro se encuentra en el ángulo recto. Y en un triángulo obtusángulo el ortocentro se encuentra exterior al triángulo. La tercera línea notable es la bisectriz. Ya la hemos estudiado anteriormente. Es el segmento que divide el ángulo interior o exterior en dos de igual medida. Veamos el siguiente esquema. Tengo un triángulo ABC, entonces de cada vértice posible es posible trazarle una bisectriz. ¿Qué hace la bisectriz? Divide el ángulo en dos de igual medida. Este ángulo le llamaré teta y este ángulo le llamaré teta. Eso es la bisectriz. Divide el ángulo en dos de igual medida. No tiene nada que ver que el lado AD sea igual a DC. Para nada. No se cumple. Lo único que ocurre al trazar la bisectriz es que divide el ángulo en dos de igual medida. Nada más. BD bisectriz. La bisectriz da pie a formar un punto importantísimo. El famoso incentro. Y también otro punto que lo veremos luego a continuación. Si tenemos un triángulo ABC, trazaremos la respectiva bisectriz de cada vértice. Por ejemplo, trazamos del vértice B
por acá será teta y por acá será t. Trazamos la bisectriz del vértice C. Acá tendré alfa y acá tendré alfa. Y trazamos la bisectriz vértice A. Aquí tendré entonces beta y beta. Ese punto que acabamos de conseguir, el punto de intersección de las tres bisectrices, tendrá un nombre y le llamaremos I, que será el punto del incentro. Punto de intersección de las tres bisectrices interiores. Ahora, así como hay un incentro, también hay un excentro. Triángulo ABC, ya está. ¿Cómo se forma el famoso excentro? Para formar un excentro en un triángulo, que por cierto le vamos a llamar con la letra E, se requiere, así como acá hay un ángulo interior, acá hay un ángulo exterior. En el ángulo exterior le voy a trazar una bisectriz, pero sería ahora una bisectriz exterior. A él le llamo, por ejemplo, Φ, y a él te llamaré también Φ. Él es una bisectriz exterior del vértice C. Del vértice B también le voy a trazar otra bisectriz exterior. Será más o menos por acá. Ya está. A él le llamaré entonces gamma, gamma. Si las dos bisectrices se están intersectando en ese punto, la tercera bisectriz voy a trazar por acá y le llamaré, manteniendo el mismo valor, beta beta. Aquí tenemos lo siguiente. Para yo encontrar el excentro, que es el punto de intersección de tres bisectrices también, le llamaré excentro, necesito que dos de sus bisectrices sean exteriores y una sea bisectriz interior. Dos de las bisectrices sean exteriores, como esta de acá, C y BE son las exteriores y AE es una bisectriz interior. Solamente así podré encontrar un excentro. No existe un excentro que tenga tres bisectrices exteriores. Una siempre tendrá que ser una interior. Ahora, en relación al incentro y al excentro, el incentro siempre estará en la región interior del triángulo ABC y el excentro siempre se encontrará en la región exterior al triángulo ABC. Una cosa más, el incentro es único. El incentro es único y el excentro es... Puedo tener, como tengo un triángulo ABC, un excentro para este lado, un excentro por este lado y un excentro por este lado. Puedo tener en el triángulo tres excentros, mientras que en el incentro es único para el triángulo ABC. La cuarta línea notable que vamos a estudiar es la famosa mediatriz. Es la recta que corta perpendicularmente al lado del triángulo en su punto medio. Para ello, dibujamos un triángulo. Tengo el triángulo ABC. Si le queremos trazar una recta mediatriz relativa al lado AC, entonces vamos a tener lo siguiente. Es aquella recta que va a pasar así. Es una recta L, de tal manera que divide al lado AC en dos o en su punto medio y luego corta perpendicularmente. O sea que este segmento es igual a este segmento. Y acá le llamamos M. Puedo afirmar entonces que AM es igual a MC. Notamos que la recta L está cortando al lado AC de forma perpendicular y lo hace en el punto medio. A esa recta se le da el nombre de la recta mediatriz. Vamos a poner por acá L es la mediatriz. L es la mediatriz del lado AC. La mediatriz también va a generar un punto importante llamado el circuncentro. Por lo general se le va a asociar la letra O, el circuncentro. Entonces, hay tipos y casos. Si tenemos un triángulo, por ejemplo, un triángulo agudo, y trazáramos, por ejemplo, veamos la mediatriz, más o menos para no estar trazando toda la recta, solamente así, 90, L es igual con él, otra mediatriz, 90, L es igual con él, otra mediatriz, 90, L es igual con él. Si más o menos prolongamos e intersectamos, se estarían intersectando en ese punto. A ese punto se le da el nombre O, que es el punto de intersección de las mediatrices, y a ese punto se le llama el famoso circuncentro. Notamos que el circuncentro se encuentra en la región interior del triángulo ABC, cuando el triángulo es acutángulo. Si el triángulo fuera un triángulo rectángulo, veamos, una mediatriz estaría por acá, la otra mediatriz estaría por acá,
y la otra mediatriz estaría por acá. Si lo intersectamos, solamente haciendo esto, vamos a encontrar que el punto de intersección de las mediatrices va a estar sobre la hipotenusa o en el punto medio de la hipotenusa del triángulo rectángulo ABC. Si yo tengo un triángulo que ahora el triángulo es rectángulo, voy a ponerle así, ABC, en el triángulo rectángulo, ese puntito sería el punto O, que es el circuncentro, que es el punto medio del triángulo rectángulo. Pero si tuviéramos un triángulo que sea obtuso y trazáramos la mediatriz por acá, la mediatriz por acá y la mediatriz por acá, se estarían intersectando aproximadamente por acá. Ahí estaría el circuncentro del triángulo ABC, si el triángulo ABC sea obtusángulo. Entonces, si el triángulo es acutángulo, el circuncentro se encuentra en la región interior del triángulo ABC. Si el triángulo es rectángulo, el circuncentro se encuentra en el punto medio de la hipotenusa del triángulo ABC. Y si el triángulo es obtusángulo, el circuncentro se encontrará fuera, en la región exterior del triángulo ABC. La quinta línea notable se llama seviana. La seviana es el segmento que une un vértice con cualquier punto de su lado opuesto. Veamos el siguiente gráfico. En el siguiente triángulo ABC, trazamos, tal como dice el enunciado, el segmento que une un vértice con un punto o cualquier punto de su lado opuesto. Aquí está, por ejemplo, un vértice y lo vamos a unir con un punto de su lado opuesto, cualquiera, por ejemplo, el que tenemos acá. Ahí está. Si a él le llamamos D, entonces podemos afirmar que BD vendría a ser una seviana. Pero esta seviana, como está cayendo en el lado opuesto y pasa por la región interior, en todo caso puedo decir que BD es una seviana interior. Si por ejemplo prolongamos el lado AC, lo extendemos, y ahora de B, del punto B, trazamos otra vez un vértice con un punto en su lado opuesto, pero ya no cae sobre AC, cae en la parte o en la región exterior, en este caso en la prolongación de AC. Si trazáramos así, por ejemplo, y a él le llamamos E, entonces el segmento BE se llamará seviana exterior. Seviana exterior. Entonces, ¿qué es la seviana? Un segmento que une un vértice con cualquier punto de su lado opuesto. ¿Alguna observación que es necesario acotar? De lo estudiado, como la altura, la bisectriz, la mediana, todas aquellas que hemos estudiado hasta el día de hoy, salvo la mediatriz, son sevianas. Todas las líneas notables que hemos estudiado hasta ahora vendrían a ser sevianas. Para ello, recordemos que era una altura, era el segmento que une un punto con su lado opuesto, pero cuando llega tiene que formar un ángulo de 90 grados. Y que era la mediana, es la unión de un punto con su lado opuesto, pero cae en el punto medio. Entonces verifica la definición de seviana. Así como hay ahora un ortocentro, un circuncentro, un incentro, también aparece un punto, y lo dibujamos por acá. En un triángulo A, B y C trazamos una seviana interior. Al azar, ahí está, BD. Trazamos otra seviana interior, hacia el azar. Ok, ahí. Trazamos otra seviana interior. Puede ser, ahí está, CF. Entonces, este punto que hemos encontrado, ese punto que está acá, le vamos a llamar punto P. Ese puntito P tiene un nombre específico y le vamos a llamar el punto sebacentro. ¿Y qué es el sebacentro? Es el punto de intersección de las sevianas interiores para este caso. O sea, la seviana, la línea notable seviana, si se intersectan tres sevianas, ese punto de intersección se va a llamar sebacentro. Y ojo, mucho cuidado. Como de un punto, de un vértice, a su lado opuesto puedo trazar mucha seviana, infinita seviana, y del otro también infinitas sevianas, entonces
puedo afirmar, ¿qué cosa? Todo triángulo tiene infinitos sebacentros. Propiedades que se generan a raíz de las líneas notables. La primera que se estudiará es la primera propiedad, la propiedad de la mediana. Ya sabemos y hemos estudiado qué es la mediana. Ahora lo que haremos es qué propiedad genera la mediana. En un triángulo rectángulo, por ejemplo, ABC, caso recto en B, se cumple lo siguiente. Si trazáramos la mediana del vértice B al lado opuesto y notamos que el lado opuesto es la hipotenusa, entonces, por ejemplo, por acá, trazamos acá la mediana. Este es el punto medio de la hipotenusa y ahí lo unimos. Ahí está. Trazamos la mediana. BM por acá decimos lo siguiente. BM es mediana. La mediana relativa a la hipotenusa. Ya está. Entonces la propiedad dice lo siguiente. Al trazar la mediana BM se constituye automáticamente lo siguiente. Que el segmento AM va a ser igual con el segmento MC propio de mediana. Pero además será igual al segmento BM. Entonces decimos que AM es igual a MC y es igual a BM. Los tres serían iguales. No olvidar, esto es importantísimo. A esto le llamamos la propiedad de la mediana. Solamente cuando dicha mediana es relativa a la hipotenusa. En ese caso, los tres segmentos que vemos acá, los tres segmentos tienen que ser iguales. Ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo ABC, dicho lado vale 4, M es punto medio y aquí está 30 grados. La pregunta es AY, BM. Ese es el ejemplito. Entonces, ¿qué hacemos para conseguir BM? Para conseguir BM, en primer lugar, debo reconocer, nos faltó colocar que aquí es 90 grados. Ahora sí, notamos que tengo un triángulo de 30 grados, por lo tanto, este otro ángulo tiene que ser complemento con 30. Será 60 grados. Ahora, noto también que es un triángulo conocido llamado triángulo notable. Y nosotros sabemos que en un triángulo notable de 30 y de 60, 30 grados y 60 grados, sus valores respectivos ya están estudiados. Él vale, por ejemplo, como K, él vale como K por la raíz de 3 y la hipotenusa vendría a ser como 2 por K. Entonces, si a 30 se le opone K, a 90 se le opone 2K. Veamos acá. Si a 30 se le opone 4, a 90 se le opone 2K, el doble, sería 8. Todo esto vendría a ser 8. Ahora, sabemos, BM dice que BM son iguales, lo cual significa que M es punto medio. Ahora sí, si trazamos o unimos B con M, y por cierto es lo que nos piden, esto es lo que nos piden, reconocemos por la propiedad anterior, si yo tengo un triángulo rectángulo y le trazo la mediana a la hipotenusa, entonces los tres segmentos tienen que ser iguales. Como todo vale 8, entonces él tendrá que ser 4, él tendrá que ser 4 y él también tendrá que ser 4. Por lo tanto, X es 4. La segunda propiedad que estudiaremos es la propiedad de la bisectriz. La propiedad de la bisectriz en realidad son varias y para ello veremos varios casos. Entonces procedemos a dibujar cada situación. En este caso notamos que tengo un triángulo en el cual de dos vértices trazamos dos bisectrices interiores. Para este vértice trazo una bisectriz interior y para este otro vértice trazamos otra bisectriz interior. Las bisectrices se intersectan en un punto
formando así un ángulo X. La pregunta es, ¿cómo calculo ese ángulo X? Y ese ángulo X se calcula de la siguiente forma. X es 90 más este otro ángulo Y, que era el que no lo habíamos mencionado, sobre 2. De esa forma se estaría calculando lo que vendría a ser el ángulo X. ¿Pero qué es el ángulo X? Es el ángulo formado por dos bisectrices interiores. Ahora podemos ver otra figura en la cual vemos con claridad que aquí hay una bisectriz. Pero recordemos que este es ángulo interior y el ángulo adyacente a él es un ángulo exterior. Y esta bisectriz se llama bisectriz interior y lo mismo ocurre con él. Esta bisectriz se llama bisectriz exterior. Bisectriz exterior y bisectriz exterior. Entonces, el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores le llamaré X. Y ese ángulo X, análogamente o parecido con el anterior, necesito trabajarlo con un nuevo ángulo, que era Y también por acá. Entonces, ¿cómo calculo el ángulo X? El ángulo X se calcula de la siguiente forma. X es igual a 90 menos Y medios. Muy parecido al caso anterior. Lo que ocurre que X en el caso anterior era el ángulo formado por dos bisectrices interiores. En este caso, X es el ángulo formado por dos bisectrices exteriores. ¿Listo? Entonces, miremos el tercer caso. Tengo una figura, un triángulo, en el cual ahora tengo una bisectriz exterior y tengo una bisectriz interior. Esas dos bisectrices se están intersectando en este punto. El ángulo formado por estas dos bisectrices, pero notemos la variación. En el caso anterior, primero, este era un ángulo formado por dos bisectrices interiores. En el segundo caso fue por dos bisectrices exteriores. Y ahora es un ángulo formado por una bisectriz interior, que es esta, y por la otra bisectriz exterior. Ahora, el ángulo formado por estas bisectrices le llamamos X. ¿Y cómo calculo X? En función, otra vez, de este ángulo que le llamo Y. Entonces, el X vendría a ser simplemente Y medios. Eso será el valor X. Entonces tenemos tres propiedades para las bisectrices. Cuando es X formado por dos bisectrices interiores, cuando es X formado por dos bisectrices exteriores y cuando es X formado por una bisectriz interior y otra bisectriz exterior. Cabe mencionar lo siguiente. A ver, habíamos dicho por la propiedad de la bisectriz anterior, por el incentro, si dos bisectrices se intersectan, la tercera bisectriz necesariamente tendrá que pasar por el punto de intersección. En este caso, este punto sería el incentro, análogamente con el otro. Si acá hay una bisectriz exterior y se intersecta con esa bisectriz exterior, este punto tiene un nombre específico, se llamaba excentro. Y lo mismo ocurre acá. Si yo tengo una bisectriz exterior y una interior que se intersectan, la otra bisectriz exterior necesariamente tendrá que pasar por acá y este punto se llamará excentro. Vamos a estudiar dos triángulos en los cuales se cumplen ciertas condiciones que en los problemas nos van a ayudar bastante. Observación. En un triángulo isósceles ABC, donde AB es igual a BC. Ahí está. Se va a cumplir lo siguiente. Si del vértice B trazamos la respectiva altura a la base, ¿correcto? No olvidar que esto de acá se le suele decir a C, se le llama base, la base del triángulo isósceles. Si le trazamos una altura a la base, la altura caerá por acá. Ahí está. Entonces, decimos por acá, vamos a llamarle BP. ¿Ok? Y decimos entonces, BP es la respectiva altura. Ya está. Pero ese BP no solamente será altura, también va a cumplir algo. Sería mediana. Ojo, también será mediana. Si es mediana, se debe cumplir la siguiente marca. Que este de aquí, por ejemplo, le ponemos bolón, sería igual a este otro bolón. Bolón por acá, bolón por acá. Los dos tendrán que ser iguales. Entonces, el segmento BP no solo es altura, el segmento BP también es mediana. Y además, notamos que este ángulo formado por acá tendrá que ser igual a este otro ángulo formado por acá. Le llamaremos, por ejemplo, alfa y alfa. Entonces, BP no solo es altura, no solo es mediana, sino que BP también será bisectriz.
Entonces, en un triángulo isósceles, la altura a su base no solamente será altura, se convertirá también en mediana y se convertirá también en bisectriz. Pero sabemos nosotros muy bien, cuando tenemos una recta que corta al segmento en su punto medio y lo hace perpendicularmente, entonces esa recta tendría un nombre y se llamaba mediatriz. En este caso, BP es un segmento contenido en la mediatriz porque cumple las dos condiciones, punto medio y forma un ángulo recto. Entonces, BP también sería una mediatriz. Además de ello, en un triángulo isósceles vamos a tener lo siguiente. Este puntito va a tener un nombre. Por ejemplo, se llamará, si yo pongo O, significa que O es el circuncentro. Si yo pongo este puntito, G vendría a ser el baricentro. Y si yo pongo este otro puntito, H vendría a ser el ortocentro. En un triángulo isósceles, sobre la misma altura, mediana, mediatriz, bisectriz, primero estará el ortocentro, el circuncentro, luego el baricentro y finalmente el ortocentro. Todo eso se cumple en el triángulo isósceles. Veamos ahora qué se cumple en el triángulo equilátero. ABC es un triángulo equilátero y nosotros sabemos si es un triángulo equilátero, todos los lados son iguales. Ok. En un triángulo equilátero se va a cumplir, asimismo, ya no tendré una base específica, como los tres lados son iguales o de igual son congruentes, de igual valor. Entonces, lo que ocurre para un lado ocurre para el otro lado y también ocurre para el otro lado. Entonces, veamos un ejemplo. En este caso, no solamente se cumple todo lo anterior, ¿ok? No solamente se cumple todo lo anterior del triángulo isósceles. Trazamos la altura, trazamos la otra altura, trazamos la otra altura, ya. Y nos encontramos con el caso anterior. Esta altura también será mediana, bisectriz, mediatriz, será todo. Entonces, si esto se cumplía, si todo lo que hemos estudiado acá se cumplía para el isósceles, ahora todo se cumple para el equilátero. Entonces, esto de acá vendría a ser altura, bisectriz, mediana y mediatriz. Este otro de acá también será altura, bisectriz, mediana, mediatriz. Este otro de acá también será altura, bisectriz, mediana, mediatriz. Y algo más. Este punto, vamos a ponerlo así, este punto, que es el punto de intersección de las tres alturas, de las tres medianas, de las tres bisectrices, vamos a poner mejor la marca así. Vamos a poner una marca. Él es igual con él, es igual con él, es igual con él, es igual con él y es igual con él. Este punto, vamos a ponerle este punto P, en este caso el punto P, vendría a ser lo siguiente. P vendría a ser H. ¿H de qué? De ortocentro. P también vendría a ser I, de incentro. P también vendría a ser G, de baricentro. Y también O, de circuncentro. Entonces nos damos cuenta lo siguiente, que en el triángulo equilátero, el punto de intersección de las alturas no solamente será ortocentro, también será incentro, también será baricentro y también será circuncentro. Todo cumple y nos acordamos de la palabrita higo para no olvidarnos. Triángulos rectángulos notables. Esto es muy importante. No podemos avanzar en el curso de geometría sin que antes se haya estudiado los triángulos rectángulos notables, muy usado en el curso también de trigonometría. Para ello recordamos los triángulos notables más conocidos, llamados también triángulos rectángulos notables exactos. ¿Qué vendría a ser el triángulo rectángulo de 45 grados, 45 grados? Un triángulo muy conocido. En el triángulo rectángulo de 45 y 45, notamos, nosotros sabemos la relación de correspondencia, la regla de correspondencia, que a mayor ángulo se le opone mayor lado y a menor ángulo menor lado. Pero si los dos ángulos son iguales, significa que este triángulo rectángulo es isósceles. Y a ángulos iguales se le oponen lados iguales. Como no conozco qué valor se le opone, le llamaremos, por ejemplo, K. Y el otro también será K. Entonces, este otro, la hipotenusa, vendría a ser K multiplicado por la raíz de 2. Hacemos el teorema de Pitágoras, que es muy conocido, cateto al cuadrado
más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Para ello recordar que en un triángulo rectángulo los ángulos que forman 90 grados, los ángulos que forman el 90 grados vendrían a llamarse catetos. Y el ángulo que está, el lado que está frente al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. Veamos un ejemplo. Si tenemos un triángulo rectángulo por acá, ya está, y decimos que él es de 45 grados. Si el de aquí, por ejemplo, vale 7, ¿cuánto vale el otro lado? Sabemos muy bien, si a 45 se le opone 7, vamos al inicial. Yo sé que a 45 se le opone ¿cuánto? Se le opone K. Entonces, el 7 hace el papel del K. Igualamos los dos lados. Si a este 45 se le opone K, a este 45 también se le opone K. Pero que este caso dice que 7, K vale 7. Entonces, el otro lado tendrá también que ser 7. Y la hipotenusa tendría que ser 7 multiplicado por ¿quién? Por la raíz de 2. Y ya completamos los lados que no teníamos. 7 y 7 raíz de 2. Veamos otro triángulo rectángulo notable. Un triángulo muy conocido es el triángulo de 30 y de 60. En el triángulo de 30 y de 60 grados, los valores también ya están estudiados. Este de aquí será K. A 60 se le opone un valor que es como el anterior más o por raíz de 3. Entonces sería K por la raíz de 3. Y al 90 se le opone que es el doble lo que tiene a 30. En este caso sería 2 veces K. Entonces, si nos damos cuenta, si K vale 1, este lado vendría a ser 1. Este lado vale raíz de 3 y este lado vale 2, si es que K vale 1. Si K vale 2, él es 2. Él sería 2 por raíz de 3 y él sería 4. Si K vale 5, entonces él vendría a ser 5. Él vendría a ser 5 raíz de 3 y él sería 10. Todo depende del valor que tome K. Veamos un ejemplo. Tengo un triángulo rectángulo 90. Aquí es 30. Aquí es 60. Notamos y decimos lo siguiente. Él vale, por ejemplo, 4. Quiero encontrar cuánto vale, por ejemplo, este de acá que le llamo X y este de acá que le llamo Y. Entonces, vamos al ejemplo anterior. A 30 yo sé que se le opone K. A 60 se le opone ese valor K por la raíz de 3 y al 90 K por un 2. Pero en el ejemplo a 30 se le está poniendo 4. Entonces, K tiene que ser 4, igualando los dos lados. A 60 se le opone K por la raíz de 3. En este caso a 60 sería 4 por la raíz de 3. Y Y vendría a ser, a 90 se le opone 2 por K. Y entonces vendría a ser 2 por K, pero K vale 4. Y vendría a ser entonces 8. Y ya encontré los lados del triángulo de 30 y de 60. 4, 4 raíz de 3 y 8. Siguiendo con los triángulos rectángulos notables, tenemos otro triángulo. Pero a ellos ya se le conoce como triángulos rectángulos aproximados, pues ya no son exactos. Como por ejemplo, el triángulo rectángulo de 37 y de 53. 37 grados y 53 grados. Los lados están en la siguiente relación, como 3,
como 4 y como 5. Pero no son exactos de tal manera que le vamos a dar un valor proporcional, como un 3 por K, 4 por K y 5 por K. Así van a ser los lados del triángulo 37 y 53. 3K, 4K y 5K. Si K vendría a ser 1, los lados se convierten en 3, 4 y 5. Si K fuera 2, los lados se convierten en 6, 8 y 10. Si K vale 15, los lados se convierten en 45, 60 y 75. Todo depende del valor que asuma K. Si K valdría, por ejemplo, 4, sería 3 por 4, 12, 4 por 4, 16 y 5 por 4, 20. Entonces, todo depende del valor K. Veamos un ejemplo. En un triángulo rectángulo, 37 y él es 53. 37 grados 53. Si a este de aquí le damos el valor, por ejemplo, que sea 15, quiero encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y. Quiero encontrar los dos lados. ¿Qué hacemos entonces? Procedemos de la siguiente manera. En el triángulo que tengo acá arriba, a 37 se le opone ¿cuánto? 3K. Y en el triángulo que tenemos abajo como ejemplo, a 37 se le está poniendo 15. Por lo tanto, lo que se procede a hacer es igualar. Igualamos el 3K, lo igualamos al 15. Al igualar 3K con el 15, ¿por qué? Porque ellos son los que se le oponen al ángulo 37. K descubro que vendría a ser 5, porque 3 pasa a dividir, 15 entre 3, 5. K es 5. Si K es 5, vamos por acá. Entonces, sabemos que a 53 grados se le opone 4K. Entonces, a 53 grados, acá se le debe oponer 4K. Pero K vale 5. 4K. 4 por 5. 4 por 5. Y eso es 20. Asimismo, al 90 se le opone 5K. Entonces, a este 90 se le opone X. Pero nosotros sabemos que X tiene que ser igual a 5 por K. Pero como K nos resultó 5, será 5 por 5. Y eso significa que es 25. Ya encontré y ya encontré X. X vale 25 y Y vendría a ser 20. Otro triángulo rectángulo notable aproximado es el triángulo de 16 y de 74. Ponemos por acá 16 grados y 74 grados. Ese es el triángulo. Los lados son como 7, 24 y 25. Vamos a poner 7, 24 y 25. Ya está. Pero no son exactos, por eso de manera general se le pone la constante proporcional. En este caso sería 7 por K, 24 por K, 25 por K. Esos son los lados del triángulo de 16 y 74. Si K fuera 2, él será 14, él sería 48 y él sería 50. Si K, por ejemplo, fuera 1, él es 7, él es 24 y él es 25. O sea que todo depende cuánto es el valor K. Ejemplo, tengo un triángulo rectángulo de 16 grados y 74 grados. Entonces, me están diciendo, por ejemplo, que este lado que veo por acá vale 100. Es lo que me están diciendo. Quiero encontrar cuánto vale ahora este lado, le llamaré Z, y cuánto vale este lado, el que le llamo Y. Quiero encontrar cuánto vale Z y cuánto vale Y. Entonces procedemos. Como estamos hablando del mismo triángulo, de este triángulo con este triángulo, entonces a 90 se le está oponiendo 25K. A este 90 se le está oponiendo 100. Entonces igualamos. 25K es igual a 100, donde K tendrá que ser 4.
Si k vale 4, prácticamente ya encontré el valor de cada lado, porque habíamos dicho que para encontrar el verdadero valor depende solamente de conseguir quién es k. Como ya conseguí k, procedo a encontrar los demás valores. Z es lo que se le opone a 16 y lo que se le opone a 16 es 7k. Entonces, él vendría a ser 7 por k. Pero ¿cuánto vale k? 4. Y 7 por 4 vendría a ser 28. Z es igual a 28. Y es lo que se le opone a 74. Y en lo que se le opone a 74 es 24k. Entonces, y vendría a ser 24 por k, que vale 4. Entonces, 24 por 4 sería 96. Y encontré el valor de z y encontré el valor de y encontré los valores del triángulo. Otro triángulo rectángulo aproximado es el triángulo rectángulo de 53 medios. Y si él vale 53 medios, este otro ángulo será su complemento. Y su complemento vendría a ser 127 medios. No vayamos a pensar o confundir que si él es 53 medios, este otro acá sería 37 medios. No es cierto. Vendría a ser el complemento. Si sumamos 127 medios más 53 medios, nos da 90 grados su complemento. Y los valores son como 1 es a 2 y raíz 5. En este caso colocamos como k, como 2 por k y como k por la raíz de 5. Entonces, una vez más, si k vale, por ejemplo, 3, este lado es 3, este otro lado es 6 y la hipotenusa vendría a ser 3 raíz de 5. Veamos un ejemplo. Y si k vale 1, él es 1, él es 2 y la raíz 5, el caso más simple. Entonces veamos un ejemplo. A él le llamamos x y a él le llamamos ahora y. Tengo un ángulo de 53 medios de un triángulo rectángulo notable y un cateto que vale 16. Me piden saber cuánto es x y cuánto es y. Bueno, igualamos con el caso anterior. Vemos que a 127 medios, que vendría a ser este de acá, 127 medios, se le está oponiendo 16, pero al 127 medios de la figura se le opone 2k. Entonces lo que procedemos es a igualar. Igualamos 2k con el 16, lo cual descubrimos que k vale 8. Y si k vale 8, entonces sabemos que a 53 medios se le está poniendo k. Y a este 53 medios se le pone x. Entonces k es igual a x y k vale 8. Por lo tanto, este de acá tendrá que ser que x vale 8. Vemos que él es la mitad de él. Si él vale 16, él es 8. Y en cambio y vendría a ser el valor de k multiplicado por la raíz 5. El valor de k es 8. Sería 8 multiplicado por la raíz 5. Otro triángulo rectángulo notable muy parecido al de 53 medios es el triángulo rectángulo 37 medios. El triángulo rectángulo de 37 medios será de la siguiente forma. Aquí será k y ahora al otro lado se le pone 3 por k y su hipotenusa vendría a ser k por la raíz de 10. Ahora, cabe recordar que si este ángulo es 37 medios, este ángulo es su complemento y vendría a ser 143 medios. Si sumamos 143 medios con el 37 medios nos dará 90 grados. Entonces, a 37 medios se le pone k, a 143 medios se le pone 3k y a 90 se le pone k por la raíz 10. Veamos un ejemplo. Le damos 37 medios y le damos 9. Quiero encontrar cuánto vale este x y cuánto vale este y. Entonces, muy similar al problema o al ejemplo anterior. 143 medios se le opone 3k. Y a él, que vale 143 medios, se le opone 9.
Entonces procedemos a igualar el 3K con el 9 para encontrar el valor K. 3K es igual a 9, entonces K resulta ser 3. Ahora, como cada lado depende de K, X es justamente lo que se le opone a 37 medios. Pero lo que se le opone a 37 medios es K. Lo igualamos, X es igual a K. ¿Y cuánto vale K? 3. Entonces este lado es 3. La hipotenusa. La hipotenusa vale K multiplicado por la raíz de 10. A la hipotenusa se le opone Y. Entonces él vendría a ser raíz de 10 multiplicado por K. ¿Quién es K? 3. 3 por la raíz de 10. K raíz de 10. Entonces esto vendría a ser el valor de Y. 3 raíz de 10 porque ya no se puede operar. Otros triángulos rectángulos notables. Para completar la lista, tendremos por ejemplo de 15 grados y 75 grados. Tiene valores de la siguiente manera. Raíz de 6 menos raíz de 2, raíz de 6 más raíz de 2 y él es 4. Obviamente todo multiplicado por K, ¿ok? Todo por K. El triángulo de 15 y de 75 grados. Otro triángulo es el triángulo de 8 grados. Triángulo de 8 grados y acá sería 82 grados. El triángulo de 8 grados tiene valores como K, acá sería 7K y el otro sería raíz de 50, pero raíz de 50 25 por 2, 5 raíz de 2 por K, por el valor de K. Triángulo de 8 grados y de 82 grados. Hay otro triángulo, por ejemplo, el triángulo también de 14 grados. Si es 14 grados, sería acá 76 grados. Y él vendría a ser como K y 4K. Y él vendría a ser K raíz de 17. Sería el lado del triángulo de 14 y 16 grados. Triángulos rectángulos pitagóricos. ¿A qué le llamamos triángulos rectángulos pitagóricos? A ver, a diferencia de los triángulos rectángulos notables, son triángulos de suma importancia, de mucha relevancia en el tema, en el curso. Los triángulos rectángulos pitagóricos no se conocen con exactitud los valores angulares de los ángulos internos, pero sin embargo, su condición de los valores de los lados mediante el teorema de Pitágoras es de mucha importancia y de mucha utilidad. Por ese motivo se le estudia como triángulos rectángulos pitagóricos. Entre los más conocidos, pitagóricos conocidos, tenemos el triángulo de 5, 12 y 13. Entonces sería así: 5, 12 y 13. Si aplicamos Pitágoras, 5 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Pero no olvidar que siempre debe llevar por K y por K. Todo depende del valor K. Otro triángulo conocido es el triángulo de 20, 21 y 29. Y no olvidar que todo debe tener por K y por K. Si K vale 2, él sería 40, 42 y él sería 58. Otro triángulo conocido es el triángulo de 9, 40 y 41. Y no olvidar que todo debe tener por K y por K. Otro triángulo conocido es el de 8, 15 y 17. Y no olvidar otra vez que todo llevado multiplicado por K y por K. Esos son los triángulos rectángulos pitagóricos más usuales que normalmente conocemos. Algunas propiedades complementarias a las ya estudiadas. Tenemos una propiedad conocida con el nombre del trípode. ¿Qué dice la propiedad del trípode? La propiedad del trípode dice: si yo tuviera una figura de esta forma y sabemos que todo esto, A, B, C y D, se cumple lo siguiente, ¿eh? Que AB es igual a BD igual a BC. Los tres son iguales. Entonces, si este ángulo le llamo
alfa y este ángulo le llamamos x. ¿Cuánto es lo que vendría a ser x? Entonces, x vendría a ser 2 veces el valor de alfa. Eso dice la propiedad del trípode. Si tenemos tres lados en común que tienen un vértice y si los cierro formando un cuadrilátero, entonces el valor x vendría a ser el doble de lo que vendría a ser alfa. Esa propiedad vamos a hacer un ejemplo para que quede un poco más claro. A ver, ejemplo. Si tenemos el triángulo, perdón, la figura ya no vendría a ser un triángulo, vendría a ser un tipo de cuadrilátero. El ejemplo nos dice AYX en la siguiente figura. Entonces, normalmente notamos que la figura que me están dando se está cumpliendo las mismas condiciones de la propiedad del trípode. Por ejemplo, tengo tres lados que son iguales, que tienen un vértice en común. Ahora, en la base hemos formado prácticamente un triángulo y sabemos nosotros lo siguiente. A ver, si él es X, como acá tengo un triángulo isósceles, entonces puedo afirmar que él también es X. Porque a lados iguales se lo ponen ángulos iguales. Ahora, si él es 40, habíamos dicho que este ángulo, el 40, vendría a ser al doble de lo que tiene este ángulo. Por la propiedad anterior, X vale 2 veces alfa. Entonces 40 vale 2 veces X. Y por lo tanto, X vendría a ser 20, porque el 2 que multiplica pasa a dividir. X vale 20. Otra propiedad complementaria es una propiedad también del circuncentro. Como por ejemplo, si tenemos un triángulo, aquí está el punto del circuncentro, el O. Entonces, si ahora unimos, por ejemplo, el con él, el con él, con cada uno de los vértices, vamos a encontrar lo siguiente, que estos tres son iguales. Pero algo más, ese ángulo X vendría a ser en una relación con todo este ángulo alfa. Entonces, la propiedad del circuncentro dice lo siguiente, que el X es igual al doble de alfa. Esa propiedad no olvidar, porque se suele utilizar mucho. Esto se demuestra por circunferencia. Justamente el circuncentro significa que es el centro de una circunferencia que circunscribe al triángulo. Y por propiedad de circunferencias se suele demostrar que x es el doble de alfa. Pero como aún no hemos hecho circunferencia, todavía falta un par de capítulos, la propiedad en forma práctica dice, este punto circuncentro, si yo uno a los extremos a cada vértice, el ángulo formado por ellos, el X, vendría a ser el doble de lo que vale el ángulo alfa. Veamos un ejemplo. En el ejemplo nos piden ahí X, sabiendo que O es circuncentro. Entonces, ¿cómo conseguimos X? Nosotros sabemos ya por la propiedad del circuncentro, si unimos el circuncentro con sus vértices, todos ellos resultaban ser iguales. Si él es 8, él también es 8. Y si lo uno él con el otro vértice, también resulta ser 8. Todos son iguales. Ahora, la propiedad dice que el ángulo formado por justamente con los respectivos lados partiendo del circuncentro es x, como en este caso es el doble de lo que vale este ángulo alfa. Aquí tenemos el problema, este ángulo es el doble de lo que vale este ángulo de 45, o sea, él vale 90 grados. Y si nos damos cuenta, sacamos la figura, tengo lo siguiente. Tengo un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque nos dice que es 90 grados. Donde él vale 8 y la pregunta es cuánto vale ahora x. Y según los triángulos pitagóricos o triángulos notables que hemos estudiado, si dos catetos son iguales, el x vendría a ser, él era como k y x era como k raíz de 2. 8 raíz de 2. Entonces, 8 por raíz de 2 vendría a ser x.
propiedad número 2 le podemos decir de la mediatriz. Esta propiedad es importante porque nos ayuda o nos ilustra qué era la mediatriz. Si tenemos un segmento cualquiera, le llamamos punto A y punto B. La mediatriz era aquella línea notable que no necesariamente pasaba por un vértice, simplemente era una recta que cortaba un segmento en su punto medio. Supongamos que aquí está su punto medio, quiere decir que este segmento de acá es igual con este de acá en valor, son congruentes. Entonces, la recta mediatriz era aquella recta que pasaba por el punto medio y cuando lo corta de manera perpendicular, formando 90 grados. Ahí está. Él es la recta mediatriz. Ahora, la propiedad dice lo siguiente. Si escogemos cualquier punto de la mediatriz, como por ejemplo, sea el punto P, y ahora unimos el punto P con los extremos A y B. Entonces, al unimos con A y unimos con B. Al unir ese punto PA y PB, se puede afirmar que estos dos tienen que ser siempre igual. Entonces, puedo decir que PA es igual a PB. Lo mismo puedo hacer con otro punto. Supongo otro punto cualquiera. Pongo por acá un punto llamado Q. Un punto que pertenece a la recta mediatriz. Conozcamos por acá que L es la mediatriz. Si escojo otro punto cualquiera Q y lo uno al extremo del segmento AB, o sea 1 Q con A, y asimismo 1 Q con B, entonces esos segmentos AQ y QB siempre van a tener que ser iguales. Puedo decir que AQ es igual a QB, son iguales. Entonces cualquier punto de la mediatriz, con tal que lo una a los extremos, siempre esos segmentos van a tener que ser iguales. Esa es la propiedad de la mediatriz. Un ejemplo, hay que llamarle A y le llamamos C. Este segmento vale 2x menos 1, 4x menos 5, él vale 4, y acá hay un punto llamado P, y lo han unido con el extremo. Y ya está. Datos M punto medio de AC. Y me preguntan AY, PA más PC. Esa es la pregunta. Hay que hallar cuánto vale PA más PC. Veamos. Como me dice que M es punto medio, nos olvidamos colocar que este es punto M. ¿Ok? Ahora sí. Como me dice que M es punto medio, entonces significa que estos dos segmentos tienen que ser de igual valor. Entonces procedemos a igualar. 2x menos 1 tiene que ser igual al 4x menos 5. Resolvemos la ecuación. 2x resta 4x menos 2x, 2x. Pasa a sumar el más 5, sería 4, del cual x vendría a ser 2. Si x vale 2, podemos reemplazar. 2 por 4, 8, menos 5, 3. Y él tendría que ser 4 menos 1, 3. 3 y 3, ¿cierto? Ahí está, porque M es punto medio. La pregunta es ¿cuánto vale PA? PA no lo tengo, pero unimos, ahí está, PA más PC. Pero nosotros sabemos por la propiedad de la mediatriz si forma 90 grados y L es punto medio, entonces L es una mediatriz. Entonces este de acá tendrá que ser igual con este otro acá. Y notamos que tengo un triángulo rectángulo que tengo 3 y tengo 4. Triángulo rectángulo cuyo cateto vale 3 y vale 4. Recordar que ese triángulo se trata del de 37 y de 53. 3, 4 y la hipotenusa tendrá que ser 5. Y la otra hipotenusa tendrá que ser 5. 3, 4, 5. Y la pregunta es, por lo tanto, ¿cuánto es PA más PC? PA vale 5 y PC también vale 5. Entonces, lo que me piden vale 10.